Bien, hablando de los aspectos éticos de la relación médico-paciente, haré algunas puntualizaciones para concretar ya este tema. Entonces, recordarán que es una de la parte fundamental de la relación que tiene el médico con su paciente cuando tiene la entrevista para hacer los diagnósticos, los tratamientos y el acompañamiento a lo largo de su enfermedad. Y vimos los aspectos fundamentales que se deben de cubrir cuando estamos haciendo procesos de investigación. Y recuerden que cada historia clínica es un acercamiento al paciente donde cada caso, cada enfermedad que tienen nuestros pacientes es una oportunidad de desarrollar el proceso médico-científico, pero que tiene que ser con un trato humano, responsable, respetable y cuidando sus aspectos bioéticos y afectivos que se deben de dar en esta relación médico-paciente. Y vamos entonces a entrar de lleno a este punto. Lo que tenemos que entender que el médico y el paciente es una relación que se establece en producto de un ámbito cultural, donde tanto médico como paciente llevan un bagaje de cargas culturales muy interesantes que se deben de reconocer. El médico debe conocer cuáles son sus aspectos culturales que él lleva y cuál es el tipo de bagaje cultural que también debe llevar el paciente. Si es un paciente campesino, obrero, científico o académico, bueno, tendrán aspectos diferentes en su bagaje cultural y sus aspectos económicos, religiosos y su propio trayecto de vida. Obviamente que esto da una connotación muy importante para modificar sus valores, sus creencias y cómo lleva y vive su proceso tanto de salud como enfermedad. Entonces estas concepciones que tienen tanto médicos y enfermeras y las creencias sobre la salud, pues a veces pueden tener choque con las creencias propias que tiene nuestro paciente. Entonces es una cuestión antropológica donde tenemos que considerar varios factores, tanto individuales, culturales, tanto del médico o de la enfermera y el paciente, para ver la concepción propia que tienen en cuanto a los procesos de salud y enfermedad. Los aspectos individuales que tiene el médico, bueno, obviamente etimológicamente la palabra médico proviene de mederi, que significa curar, y de una raíz med, que significa meditar o pensar. Y por otra parte, doctor, ser docto es una persona ser muy conocedora de, con ciertas habilidades, que tiene la capacidad de ser un maestro, un instructor. Y bueno, entonces tiene tres concepciones semánticas esta palabra de ser doctor y médico. Saber, como para saber diagnosticar, curar, es decir, ejercer un tratamiento. Y por otro lado, el ser doctor es ser educador, orientador, asesador acerca de los pacientes en cuanto a lo que es su entendimiento del proceso de salud e enfermedad en el que están inmersos. Pero a veces este celo en el rol curativo puede llevar a que el médico sienta la necesidad de curar por encima de cualquier otra consideración. Es una actitud que a veces puede ser peligrosa en la relación médico-paciente porque este exceso de papel pedagógico puede conducirle a normatizar para él, que para él es normal, ejercer cierto poder e influencia sobre sus pacientes. De tal forma que en una relación se vuelve asimétrica porque se cree más superior sobre el plano de conocimientos que tiene el enfermo. Y esto puede volverlo a veces intolerante con las actitudes y conductas del paciente que no encajan con lo que él considera que es lo conducente. Entonces es donde hay ciertos choques, donde ya le dije que tiene que hacer esto, entienda que no puede hacer lo otro y que tiene que hacer esto. Entonces se vuelve un plano muy normal para el médico o para la enfermera y va por encima del paciente donde ya no lo vemos como una persona pensante, sino que tiene que acatar las normas y las indicaciones que para nosotros los médicos puede ser normal, pero para el paciente pues se vuelve una orden. Entonces esta necesidad de curar puede llevar a la prescripción y refleja más una necesidad del médico del paciente, donde si no cumple mis expectativas como médico, entonces es un mal paciente. Y bueno, los sistemas actuales de salud han contribuido a que esto también se vuelva una relación de consumismo, donde se le pide al médico que prescriba cantidades o medicamentos a veces de alto costo o a veces solamente cuadros limitados. Y esto puede ser hasta cierto punto una frustración si el paciente puede o no llevar a cabo
la compra y la adquisición de medicamentos. Y bueno, pues eso también puede ser que esta no adherencia terapéutica para el médico puede ser un momento frustrante. Y bueno, dar recetas es como lo clásico, donde se vuelve ya un rito, que es lo que marca el final de la consulta. Después de que se hizo ya el diagnóstico, el tratamiento, viene entonces la receta. Y es lo que son órdenes para el paciente de lo que debe de hacer, lo que debe dejar de hacer y lo que debe de consumir y dejar de consumir. Entonces, esto es a veces entendido como una cuestión afectiva desde el médico hacia el paciente, y a veces se nos olvida que el paciente acude para dialogar, para ser escuchado, para poder explayarse de muchas cosas. Y bueno, también de otra forma es un estatus del enfermo ante sus familiares, porque luego habrá pacientes en los cuales el tener ciertas enfermedades es motivo para adquirir cierta posición de ventaja para él sobre su familia, y hay que tener mucho cuidado, o cuestiones laborales para eximirse de ciertas responsabilidades. Y bueno, también a veces es una cuestión de que los pacientes buscan afecto, que va enmascarado dentro de estas enfermedades, y al acudir con el médico es diciendo, yo te pago para que me escuches, entonces bueno, al menos escúchame ahora que yo estoy pagando esta consulta. Para el médico, pues a veces en su actuar puede volverse intolerante ante la actitud que tienen estos pacientes. Y bueno, hay algunos médicos que pueden sentirse intolerantes, otro es si en su rol de médicos curativos o de diagnóstico se sienten incapaces e insuficientes para llegar al diagnóstico de la enfermedad que tiene nuestro paciente o para ofrecerle una cura terapéutica. Entonces, también esto va a afectar mucho la relación médico-paciente. Cuando nos sentimos en la minusvalía de llegar a un diagnóstico que nos brinde la certeza de que estamos en lo correcto y de ofrecer la posibilidad diagnóstica. Entonces esto pues modifica seriamente la forma en cómo estamos llevando una relación médico-paciente. Bueno, otro tipo de médicos es que pueden ser los médicos hipertróficos. Estos médicos hipertróficos son serviciales, humanitarios, intentan ser psicoterapeutas, incluso asistentes sociales, y van más allá de incluso de las necesidades del paciente, como que se esmeran en sobrepasar la relación médico-paciente y quieren solucionar otros aspectos de su vida del paciente. Y equivocan su función y en vez de ayudar solo aquello que cubren las demandas que tiene el paciente y no propiamente son las necesidades que tiene nuestro paciente. Y esto pues, se llama en el argot de los médicos como el síndrome del buen samaritano. La historia del médico y sus aspectos emocionales se vuelcan en la forma de cómo se relacionan con sus pacientes. Así que la forma de vida del pasado pueden aflorar ahora en la vida cotidiana e interferir con estas relaciones, ya que si tienes alguna fobia por manejar ciertas enfermedades, pues se va a notar a la hora de manejar ciertos pacientes en los cuales si no tienes un equilibrio emocional y una madurez de aceptación y de tolerancia, pues se puede notar en ese momento cuando te relacionas con tu paciente. Y entonces pueden ser así como situaciones que tienen que ser muy cautelosas y muy cuidadosas. Por eso se insiste que el médico debe de conocer sus propias emociones, sus propias expectativas que tiene y estar bien convencido de lo que debe establecer con su paciente y conocer cuáles son las necesidades médicas que tiene nuestro enfermo. Bueno, la OMS dice que la enfermedad es una deficiencia como una alteración tanto de la estructura o de la función y que puede ser tanto a nivel somático del enfermo o de algún órgano. Disculpe, me tengo un poco de alergia. La enfermedad es una discapacidad
que corresponde a la limitación de una disfunción que produce en el paciente a nivel personal, y a veces esta enfermedad causa en el enfermo una sensación de minusvalía por la restricción que tiene el individuo para tener un desempeño social, incluso económico. En definitiva, pues esto es lo que lleva al paciente a tener un sufrimiento, no solo anatómico, sino que tiene la repercusión en lo psicológico y en lo social. Esta situación lleva a que el paciente también participe en sesgos semánticos y que va encaminado a la necesidad de ser curado y a la vez de ser comprendido, ser escuchado. Y bueno, esto lo lleva también a la necesidad de que tiene que ser un paciente, tiene que ser enseñado. Los aspectos pedagógicos en esta dialéctica salud-enfermedad a veces están cubiertos de sensaciones de culpabilidad que tienen muchos enfermos, dado de que a veces este sistema de premio, recompensa y castigo, donde se tiene una transgresión, luego viene el sentimiento de culpa, entonces que esta enfermedad es porque están purgando un acto inmoral cometido en su historia y que ahora pues la enfermedad es como un castigo impuesto por alguna transgresión moral. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado nosotros los médicos a la hora de tener estos pacientes, porque pues obviamente esto va a dar modificaciones tanto en la relación médico-paciente como en el curso y en manejo de sus enfermedades y cómo los pacientes aceptan estar o no enfermos, y como si la salud fuera así como un premio inherente a haber ya purgado una condena. Y bueno, ahora en nuestro siglo XXI, pues tenemos ya una medicina muy socializada, muy con tintes económicos, donde se reconoce que estas relaciones como un contrato, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y la ética nos dice que tenemos que respetar en todo momento este equilibrio, donde se conserva la integridad en las decisiones que tienen nuestros pacientes y ver una relación muy simétrica en un plano muy horizontal, donde el médico no puede estar ni más arriba ni más abajo de esta situación. Por lo tanto, vamos a reconocer que hay tres tipos de relaciones, tres modelos éticos diferentes en la forma de relacionarnos con nuestros pacientes. Entonces, todo obedece a en qué plano nos situamos en relación al paciente, ¿sí? Una ética de beneficencia, ¿sí? Es un modelo en el cual es un modelo muy heredado tradicionalmente, donde el médico es muy benefactor, es el que tiene conocimientos, tiene el poder, tiene salud, y va a curar a alguien que está por abajo de él en un plano donde no tiene conocimientos y está enfermo. Y esto hace que se genere donde el médico es un pedagogo, es un maestro, es un padre del enfermo, es muy paternalista, y por lo mismo también se vuelve muy rígido, porque entonces no permite que el enfermo solamente pregunte, pero no cuestione al médico, donde el médico tiene que enseñar, tiene que educar, tiene que cubrir esas expectativas que tiene el enfermo, y el enfermo tiene que ser muy obediente. Entonces es una relación asimétrica donde el médico está por encima del enfermo. Y eso obedece a algo muy antiguo que hemos heredado desde la tradición griega. ¿Sí? Estamos hablando 5 siglos antes de Cristo. ¿Sí? Otro es el modelo de la ética de la autonomía. Esto propone una respuesta a la anterior, más equilibrada, donde la relación se convierte más simétrica, es decir, donde el médico y el enfermo están en una negociación, donde él solicita al paciente un servicio, donde el médico va a cubrir las expectativas de ese servicio, y donde el médico, a pesar de tener conocimientos y ser un modelo educador, formador y que va a proporcionar un servicio, ve al paciente como un ente igual moralmente, que tiene la capacidad de tomar sus decisiones y aceptar o rechazar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Entonces esto se vuelve un plano más horizontal, no asimétrico vertical hacia arriba donde está el médico, sino que el médico y el paciente en planos morales, no hablo de conocimientos, sino planos morales, están en el mismo plano simétrico, ¿sí? Y este modelo es respetuoso, respeta la libertad del paciente, está más aferrado a protocolos, y las decisiones las se toman a nivel de
lo que se llama medicina basada en evidencias, lo que se conoce como la posibilidad de obtener un beneficio. Y el médico es un poquito más tecnócrata porque utiliza los conocimientos tanto modernos, contemporáneos, para ser aplicados y ofrecer una expectativa para solucionar problemas que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Y el otro modelo surge de una ética pseudo-solidaria, donde la influencia económica sanitaria hace que en forma universal los sistemas sociales de seguridad médica pues hacen que se vea todo como muy parejito, y esto hace que se tenga falta de recursos y el médico tiene que observar una actividad pues muy limitada para aplicarlo a la gestión de esta ética. Y entonces esto es un médico de tipo funcionario, donde las instituciones a veces van a tener que hacer que el médico esté muy por debajo de lo que es el paciente y donde éste puede ejercer un control de esta relación, lo cual lo vuelve también muy peligroso. Si se recuerdan, esto era una relación asimétrica, el médico arriba y el paciente abajo. El modelo de autonomía, que es muy horizontal, y ahora donde esto. Y hemos escuchado comentarios muy deplorables donde es muy trillada esa frase y está por mal decirlo, pero pues hay pacientes que dicen al médico, pues por mí comes y por mí tragas y por mí tienes trabajo, porque él se siente en un empoderamiento que lo pone en un plano social arriba y donde el médico institucionalmente se ve muy bajado y establece también esa asimetría, lo cual también es muy peligroso. Tan malo es estar por arriba del paciente como muy por debajo, y lo correcto es estar en un plano horizontal de donde se respeta la autonomía, donde el paciente tiene información de parte del médico y establecen un contrato de un vínculo simétrico, ¿sí? Con más equilibrio. Bien. Entonces, si no se lleva a cabo un buen equilibrio, pues en el médico esto puede llevar a cabo a sentir una frustración profesional. Y esto es conocido ya como una enfermedad médico-social, que es el famoso burnout profesional, en el cual pues es un síntoma de que una institución o un sistema de seguridad social pues está funcionando mal, donde su propio trabajador está desarrollando ya entonces trastornos, ¿sí? Y bueno, entonces cualquiera que sea una solución ética a estas situaciones, el arte de practicar medicina pues es una forma de un buen negocio, donde el médico tiene la habilidad de establecer este vínculo con el paciente y donde el paciente a veces por su dolor, su sufrimiento, su enfermedad, su estructura social y bagaje cultural, pues el médico tiene que saber cómo abordarlo. Eso es lo que vuelve la relación como un arte, donde este médico pues tiene la habilidad de saber cómo llegar a este paciente para no estar por arriba de él ni tampoco por debajo, y poderle llevar a cabo la información para que éste tome la autonomía y pueda tomar una decisión. Y lo que se llama modernamente en los expedientes el consentimiento informado. Ya hablaremos posteriormente de lo que es la norma oficial mexicana sobre el expediente clínico, y que una de las partes fundamentales, así como lo vimos en la relación investigación biomédica, donde el paciente tiene que tener un consentimiento informado, también la relación médico-paciente en el expediente tiene que tener un consentimiento informado, en la cual el paciente firma de que ha recibido la información suficiente y entiende riesgos y beneficios para cualquier procedimiento diagnóstico y terapéutico que le pueda implicar riesgos. Y esto pues lo vuelve como muy sano. Y bueno, recordando alguna forma antigua que se nos ha dicho, cómo me gustaría que me trataran a mí, entonces trata a tus pacientes como te gustaría que te trataran a ti, ¿sí? Y bueno, el médico es un ser flexible que dentro de este arte de llevar a cabo una buena relación médico-paciente, pues tiene que tener flexibilidad y hasta cierto punto un sentido del humor. Digo, no ser bufones ni ser payasos, pero tener un sentido del humor, pues para poder entender a veces que el paciente, pues lo que diga, con coraje o con dolor o con su desesperación, bueno, pues es lo que el paciente siente y no voy a permitir a mí, que yo soy su médico, pues me afecten mis emociones y afecten nuestra relación médico-paciente. Entonces, bueno, parte del arte.
Y bueno, es algo que también los médicos tenemos muy impreso, esta vocación, ¿sí? Y un compromiso ético que establecemos una vez que nos hemos metido en estudiar medicina y en establecer este aprendizaje y cuando ya somos titulados para ejercer la profesión y tenemos esta responsabilidad con nuestros pacientes. Y bueno, uh, es muy bueno que aprendamos desde estudiantes a observar cómo nuestros maestros se llevan a cabo la relación médico-paciente. Y el estudiante tiene esta oportunidad de oro en la cual observa cómo se relacionan sus médicos, sus maestros, y de una forma callada aprenden las cosas buenas y las cosas malas para formar un propio modelo. Si me gusta esta forma de cómo se relaciona tal médico, pues lo voy a introyectar en mí para yo tratar de esa forma buena con mis pacientes. Cuando yo observo una conducta no adecuada, que no me parece buena, entonces yo voy a introyectarme para no repetir esos modelos que no me parecen adecuados. Y no decir, no, pues como esto lo hacen todos, como todos le gritan al paciente, yo también le voy a gritar. Y como todo el mundo lo ignora, yo también lo voy a ignorar. No, voy a procurar que si tal paciente sabe escuchar, tratar muy bien a sus pacientes, lo voy a aprender. Y de otros que he visto que no hacen buenas actitudes, que no escuchan o maltratan a los pacientes, voy a evitar que yo aprenda también esos modelos. ¿Sí? Ese es el gran papel que tenemos cuando somos estudiantes, que podemos aprender lo bueno y lo bueno para hacerlo y lo malo para evitarlo en nuestras propias conductas. ¿Sí? Y en todo momento recordemos que los adelantos científicos, el uso de la tecnología y la cibernética y la computación no están peleados con la ética, al contrario, un uso meditado, razonado, racionalizado de los recursos en beneficio de nuestros pacientes y en beneficio de nuestra labor como médicos es adecuado y es bueno. ¿Sí? En todo momento hay que respetar al ser humano como persona, darle al enfermo una dignidad de persona, una dignidad de humano, no olvidemos, y que el valor ético es el bienestar del humano. Una buena relación respeta la vida humana y respeta la dignidad. Y bueno, signos y síntomas tienen que ser muy bien escuchados por nosotros los médicos, escuchar bien a nuestros pacientes, observarlos con un trato cálido, que tenemos la confianza en nuestro paciente y que respondamos de tal manera que y evitar que la alta tecnología deshumanice a nuestros pacientes. Entonces, bueno, nuestro siglo XXI nos ofrece muchos dilemas acerca de esta relación médico-paciente. Esto solamente es una base y ya hablaremos algunos aspectos fundamentales en el quehacer de todos los médicos, cómo afrontar la toma de decisiones, el uso de los recursos y bueno, también este siglo XXI nos ofrece muchas alternativas donde la deontología, es decir, lo que la ley nos obliga a cubrir y a no hacer a los médicos, tenemos que tener esas observaciones muy claras y conocerlas. Acuérdense que desconocer la ley no te exime de la responsabilidad en la que puedes caer. Hay que conocer cuál es la deontología, cuál es lo que nos permite la ley hacer y lo que no nos permite y los valores éticos en los cuales estamos. Y a veces este uso y sobreabuso de recursos tecnológicos o la falta de usarlos pues puede ser un problema muy importante y vamos a ver en qué dilemas esto, como es el prolongar la vida, el limitar la vida y la toma de decisiones cuando tenemos que emplear o no recursos que sean o no permitidos para nosotros los médicos. Y bueno, esto es un reto constante que tenemos los médicos, donde tenemos también la obligación de cada día ser mejores y elevar nuestra actividad científica y que siempre tengamos esta dimensión humana en nuestro quehacer. No lo olvidemos. Hemos de ser buenos científicos, pero excelentes seres humanos para alcanzar la excelencia en los servicios en los que nosotros brindamos en nuestro quehacer día a día con nuestros pacientes. A vivir, a mejorar, a ascender, a crecer y a prosperar, a acrecentar, a agrandarse, a formarse, a gigantarse, debe enseñarnos esta ética. ¿Sí? La clínica es el arte de curar, es ciencia y la ciencia de curar es un arte. Hasta pronto, mis queridos alumnos.